Pero continuemos leyendo Romanos 8:21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Y esta palabra corrupción es precisamente lo que las leyes físicas de la termodinámica establecen, principalmente la segunda ley, la de termodinámica, que todo está sujeto a un deterioro, a una descomposición, a una podredumbre. Nuestro cuerpo está muriendo todos los días celularmente estamos muriendo, las casas se descomponen, los carros se descomponen, todo se echa a perder, porque la segunda ley de la termodinámica física lo establece, que todo tiende al deterioro, a la descomposición, a echarse a perder. La Biblia se adelantó con 2000 años antes, porque aquí establece Pablo que todo está sujeto a la corrupción. Pero el versículo 22 de Romanos 8 concluye Pablo diciendo, porque sabemos que toda la creación gime. Todos estamos de alguna forma anhelando una mejor, realmente, una mejor vida. Todos queremos salir ya de este cuerpo, quisiéramos ya que no hubiera enfermedades. Toda la creación está gimiendo, de acuerdo a la Biblia, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos. Está hablando de los cristianos. Nosotros también estamos experimentando la maldición que desde hace 6000 años prevalece en este mundo. Estamos en un mundo que no es de nosotros. Cristo lo dijo en Juan 17, están del mundo, pero no son del mundo. Estamos viviendo en un mundo que no pertenece realmente a nosotros. Estamos de paso por este mundo, somos peregrinos por este mundo. No tenemos aquí ninguna finalidad para poder establecer raíces en ninguna cosa en este mundo, porque estamos preparándonos para el otro mundo. Entonces, cuando comprendemos esto, nos damos cuenta que por eso también los cristianos estamos sujetos a enfermedades. Y todos los cristianos tenemos que morir algún día. Y esta es la razón por la cual en la Biblia encontramos palabras que en primera de Corintios, perdón, capítulo 11, donde el versículo 21 en adelante, Dios permite que los cristianos de Corinto murieran de enfermedades. Porque desgraciadamente, pues, ¿verdad? Hay una doctrina errónea que se promulgó por mucho tiempo que estaba insinuando que los cristianos no tenemos que enfermarnos. Que escuchamos hasta ahorita mensajes de muchas personas que dicen, bueno, que el coronavirus se muera y reprendo el coronavirus y reprendo las enfermedades, etcétera, etcétera. Y al hacer esto, pregunto, ¿no estaremos luchando en contra de Dios? ¿No podremos encontrar en el propósito de muchas enfermedades que los cristianos pasamos la voluntad de Dios? Y podríamos contestar que sí. Y la Biblia nos da la respuesta. Dice 1 Corintios 11, versículo 28 en adelante, que los corintios estaban tomando la cena del Señor. Pero al tomar la cena del Señor, no examinaron su vida interior, y entonces vino un juicio de parte de Dios, y estamos hablando de cristianos, no de personas no cristianas. Entonces el apóstol Pablo, en 1 Corintios 11:31, concluye con estas palabras: si nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Y dice el versículo 30, por eso hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes, y muchos duermen. O sea, el pecado no confesado, donde muchos corintios se aferraron a rechazar a Dios y no querer seguir caminando con Dios. ¿Qué cosa hizo Dios? Se los llevó a casa. Se los llevó a casa antes de tiempo. O sea, no cumplieron el propósito por el cual Dios los había creado. Vemos otro ejemplo en 1 Corintios 5, donde un muchacho vivía en fornicación con su suegra,
y el muchacho parece que no se arrepintió. Entonces Pablo, al enterarse, 1 Corintios 5, del 1 al 5, se enoja Pablo y le dice a los líderes, ¿por qué no ejercieron disciplina con este muchacho? El tal, es el juicio del apóstol Pablo, sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvado. Entonces vemos nosotros claramente que una persona que si realmente ha nacido de nuevo, bautizada con el Espíritu Santo, regenerada por el Espíritu Santo, muere, se va al cielo. Y se va al cielo, pero como decimos vulgarmente, de panzazo, con 6 de calificación. Y estará en el cielo, pero, dice 1 Corintios 3, del 10 en adelante, que sin ninguna recompensa. Entonces, claramente vemos ejemplos de cristianos que han sido llevados al cielo antes de tiempo por Dios, y personas que, como tú y como yo, a través de enfermedades, no significa esto que la enfermedad en un cristiano todas sean como un juicio de Dios, desde luego que no, pero vemos que se pueden considerar bastantes enfermedades que muchas veces Dios usa para poder disciplinar a sus hijos de alguna u otra manera. Y vemos en tercer lugar el juicio de Dios contra el pecado. Por ejemplo, Dios usa también muchas veces las enfermedades como juicios particulares a los que rechazan y se entregan al pecado de manera voluntaria, continua y de una forma obsesiva de aferrarse a las cosas de la maldad y no querer abrir los ojos a Dios. Veamos un ejemplo, por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 23, que el rey Herodes, cuando fue condenado por Dios, esto es impresionante, porque Herodes quería que él podía realmente vivir muchos años o mucho tiempo, pero nos damos cuenta que no fue así. Y dice el capítulo 12 del libro de los Hechos, versículo 23. Al momento, un ángel del Señor le hirió. Estamos hablando del rey Herodes, que no era cristiano, por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Vemos en este caso que Dios puede hacer lo mismo con cualquier ser humano que se enorgullezca, con cualquier gobernante que trate de desafiar a Dios, y sabemos por la historia que ha habido muchos que Dios ha tenido que también juzgarlos a través de la muerte porque lo desafiaron y creyeron que ellos podían ser soberanos, que podían ser dioses, como el rey Nabucodonosor, cuando Dios le manda a un ángel para decirle que iba a perder la razón. Muchas veces los problemas mentales que la psicología califica como sociopatías o esquizofrenias o paranoias, psicosis, son problemas mentales causados por el orgullo, por el rechazo a las leyes de Dios, por no querer humillarse delante de Dios y aceptar la voluntad de Dios. Entonces, así como Dios tuvo que disciplinar al rey Herodes a través de la muerte, lo puede seguir haciendo. Y en segundo lugar, tenemos también, y último lugar, los desastres naturales. Todos los desastres naturales, familia de Dios que nos escucha, y damas y caballeros que también tienen el interés de conocer un poco más profundamente las Escrituras, tsunamis, terremotos, huracanes, tornados, inundaciones, hambrunas, todas estos desastres naturales forman parte de la creación caída donde tú y yo vivimos. Entonces, muchas veces vemos ahorita terremotos por el movimiento de las placas tectónicas, por tantos experimentos de bombas nucleares que nosotros los cristianos hemos hecho, el mar envenenado con millones de litros de petróleo, que ya los peces están muriendo, el aire contaminado. No podemos decir que esto es culpa de Dios. No podemos decir que Dios es el culpable de todas las cosas malas que suceden. La Biblia nos muestra claramente que nosotros somos responsables
de nuestras acciones y todas las consecuencias de nuestras acciones las tenemos que recoger, porque es la imprescindible e inequívoca e inexorable ley de la ley y la cosecha. Entonces vemos aquí claramente que un caso para terminar en Lucas capítulo 13, donde Pilato pues mató a cantidad de personas y derramó mucha sangre. Y en Lucas capítulo 13 encontramos que una manifestación de la gente, porque la gente comienza a cuestionar a Jesucristo. Oye, pero ¿por qué una torre que cayó, la torre de Siloé, mató a 18 personas? ¿Qué culpa tenían ellos? Ellos simplemente iban caminando por la calle y les cayó la torre. Y veamos lo que Cristo contesta. Lucas 13, del 1 al 3. En ese mismo tiempo, estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tantas cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Si antes no se arrepienten, todos van a perecer igualmente. En otras palabras, la gente estaba, repito, buscando qué pensaba Jesús respecto a, y esperaba que le diera sentido a esta tragedia. ¿Cómo podían ellos explicar que gente muera de una forma accidental, que vayas atravesando la calle y un carro atropella a tu hijo, o una camión se echa en reversa y te aplasta, o estás sentado en un estacionamiento y de repente, o en una carretera, y viene un tráiler sin frenos y acabas tú muerto con toda tu familia? ¿Qué sentido podemos encontrar con estas cosas que aparentemente no tienen explicación? O sea, le estaban diciendo a Cristo: cuéntanos, ¿por qué suceden estos desastres? Porque todas estas personas estaban solamente ahí, pues, y murieron sin ninguna culpa de nada. Y Jesús les dice claramente, y este es el mensaje de Jesús a todos ustedes en el mundo entero que nos están escuchando. En este momento histórico de la epidemia que estamos atravesando, la respuesta es la misma: arrepiéntanse. Arrepiéntete de tu vida, arrepiéntete de todas las cosas que tú consideras a través de la iluminación del Espíritu Santo que has fracasado. No podemos, si salimos de esta epidemia, seguir iguales. Todos tenemos de alguna forma que haber experimentado un cambio profundo, radical, que realmente sintamos cada vez más el poder de la cruz en nuestra vida interior. Y las personas que no tienen a Cristo, esa es la grandísima oportunidad que Dios les da para arrepentirse. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta recurrente